Buenos días, soy estudiante Samantha Lucas Jesús, de tercer año de climatización. Mi tema es el realismo social en el Ecuador. El realismo social del Ecuador, o la generación del 30, corresponde a la penetración de la corriente socialista en nuestro país, corriente que no llega al poder sino sobre todo grupos de intelectuales, desde que influyen notablemente en el sector popular y en la sociedad en general. El indianismo llega al Ecuador como obra plata y bronce. Fernando Chávez, publicada en 1827, ella marcaba el esquema de obra de este periodo: los explotadores, hacendados, curas, tenientes, políticos y explotados, indios montuyos. Es una literatura realista. El realismo social ecuatoriano abarca los años de 1930 y 1945. El realismo se inicia en el Ecuador con la novela de Luis A. Martínez, En la costa. La característica principal del realismo social ecuatoriano es el indigenismo, que es cuando un escritor es ajeno a la realidad del indio, mestizo o negro, pero aún así se escribe sobre esto. Otras características son las que escriben según la fonética o dialecto de las comunidades campesinas y que fue en el intento de unificación del país. El realismo social tiene el propósito de denuncia hacia el trato o forma de vida que tienen estos grupos. Para mayor información les dejaré un video aquí referente sobre el tema. Queremos nuevamente estar acá. Vamos a ver un tema llamado la generación del centenario. Nosotros vamos a ver la generación de los 30. Pero, ¿qué es esto? Se llamó también la generación de los 30 a un grupo generacional de artistas y escritores que florecieron en 1930. Pues tenemos aquí en la fotografía varios integrantes que en Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denomina la generación de los 30 o del 30, representantes del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Muy bien, en la costa hay integrantes de los cuales vamos a hablar en este momento. El grupo de la sierra lo componían los quiteños Jorge Casa, Fernando Chávez, Humberto Salvador, Enrique Terán y Jorge Hernández. Y los escritores que vivían en Cuenca y Loja, Humberto Mata, Alfonso Cuesta y Ángel Felicísimo Rojas. Vamos a hablar de los integrantes de la costa. El grupo de Guayaquil integran a este grupo los escritores Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díaz Canseco. Bien, ¿cuáles son las características de la generación de los 30? Primero, pues ellos incorporaban en la narrativa al hombre diario y a su tierra. También se buscó difundir el sentido nacional de la cultura. Muy bien, esta búsqueda de identidad se tradujo en un acercamiento a la condición humana del montubio, del cholo, del indio, del obrero. Y estos personajes representan a grupos humanos. Bien, hablando pues en el tema ya de estudios sociales, tenemos el arte y la cultura como la generación de los 30. En la literatura aparece un grupo de autores a los que se denominaron la generación de los 30, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entre ellos, pues vamos a nombrar a los que pertenecían a la costa, como ya lo dije antes. Vamos a hablar de José de la Cuadra, de Alfredo Pareja Díaz Canseco, de Demetrio Aguilera Malta y de Joaquín Gallegos Lara. Cabe recalcar que todos ellos tenían tendencias políticas de izquierda. Sus obras se caracterizan por el realismo y por su identificación con la realidad social, las clases populares y los momentos de inestabilidad y cambio que vivía el Ecuador de aquel entonces. Nosotros vemos pues a lo largo de la historia y de lo que hemos venido viendo en clases anteriores, vemos pues que empezó a resurgir la clase popular, en donde hubieron varias revoluciones, donde hubieron también varias masacres, y aquello es a lo que ellos se dirigían con sus escritos y con sus obras. Bien, tenemos en este momento a José de la Cuadra.
José de la Cuadra es un escritor ecuatoriano cuyos cuentos figuran entre los más importantes de la narrativa de su país. Formó parte del Grupo de Guayaquil, acaso el más significativo movimiento del siglo XX para la revolución de la prosa en Ecuador. Dentro de sus principales obras tenemos Los Sangurimas y La Tira. Bien, Alfredo Pareja Diez-Canseco. Él fue un escritor e historiador ecuatoriano que formó pues también parte del Grupo de Guayaquil. La mayor parte de su narrativa se inscribe en la corriente del realismo social. Dentro de sus principales obras encontramos Baldomera y La Hoguera Bárbara. Demetrio Aguilera Malta. Fue un escritor, cineasta, pintor y diplomático ecuatoriano. Su obra literaria se traza o se basa en retratar la realidad de la vida del pueblo montubio y deja unas muestras valiosas de su cultura. Dentro de sus principales obras encontramos Don Goyo, Siete Lunas, Siete Serpientes y Los que se van. Finalmente, no menos importante, hablaremos sobre Joaquín Gallegos Lara. Él fue un escritor y político ecuatoriano. Entre sus obras más destacadas está la novela Las cruces sobre el agua, en la que se cuenta o se recuenta la masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922, y cuentos como El Guarazugo, La Salvaje, entre otros. La masacre de obreros del 15 de noviembre de 1922 fue un evento bastante trágico para la ciudad de Guayaquil, dado que dentro del movimiento popular de la clase proletaria pues murieron varias personas en pos o en beneficio pues de adquirir mayores beneficios. Para este tiempo Joaquín Gallegos Lara tendría la edad de entre 11 y 13 años cuando ocurrió este evento, ¿verdad? También, como dato importante, él no pudo asistir a la escuela, por lo cual su educación fue prácticamente en casa y autodidacta, debido a que presentaba un problema en su columna, lo cual le impedía caminar. Pero pues no eso fue impedimento pues para realizar o para crear una de las obras más importantes dentro de nuestro país, y esta es Las cruces sobre el agua. Esta obra recrea un evento muy trágico para los guayaquileños llevado a cabo el 15 de noviembre de 1922 tras una violenta represión del gobierno a los trabajadores, que por primera vez en la historia habrían logrado reunirse para enfrentar la explotación económica la cual se venía viendo en nuestro país. Y es una historia de muchos muertos y recalca los que sus cuerpos fueron botados al río Guayas. Muy bien, pues nuestra actividad va a ser la siguiente. Vamos a buscar un libro o un artículo que nos hable sobre esta obra literaria, y la cual vamos a tener pues un tiempito para poder ir trabajando en ella y leyendo partes por partes aquellos capítulos en donde vamos a conocer más, no solo de nuestra cultura, de nuestro país, sino también más de aquello en lo cual dejó este maravilloso escritor mediante sus obras. Muy bien, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y sigas investigando más. Nos vemos.